Bienvenidos a Checanomics. Mi nombre es Luis Gerardo Robles. Este canal fue creado con la intención de hablar y conocer sobre temas de economía, negocios y finanzas. Desde enero del 2012 soy académico universitario y desde 2019 formo parte de la red de colegios Semperaltius. Por tal motivo, me gusta mucho comunicar y compartir conocimiento con respecto a estos temas. Sé que en esta contingencia por COVID-19, tanto alumnos como maestros están teniendo dificultades para poder desarrollarse en un ambiente virtual. Más que nada esto se debe a que no están acostumbrados a usar estas herramientas. Sé inclusive que muchos estudiantes dicen que no están aprendiendo lo suficiente, que no les gusta este ambiente, que volvamos a las aulas. Y es comprensible porque así han estado educándose toda su vida. Sin embargo, hay que ser conscientes de que la educación de aquí en adelante no va a ser igual. Ahora, todos los sistemas educativos van a tener que ser de forma flexible, con herramientas virtuales y herramientas presenciales, que hasta el momento de hoy, julio del 2020, pues todavía no pueden ser de forma presencial. Es por tal motivo que decidí hacer este canal, para que estudiantes, y no nomás ellos, sino también personas del público en general, puedan conocer temas relacionados con la economía, finanzas, negocios, de un punto de vista básico. También obviamente subiré videos que hablen de temas un poquito más específicos, que tengan una carga de una clase universitaria. Pero eso ya dependerá de la audiencia que quiera tomar esos videos. Por mi parte trataré de explicar las cosas de una forma sencilla, amigable, usando las palabras que yo coloquialmente uso en mis clases y que sea fácil de entender. Esta plataforma no solo tiene fines académicos, también es una forma de que el público en general aprenda más sobre los temas concernientes a la economía y el entorno de los negocios. Si algo he aprendido de tantos años de docencia es que en México carecemos de los principios básicos de economía y de manejo de finanzas personales. Tendemos a pensar en sistemas arcaicos que ya no sirven más en el mundo actual y globalizado. Por eso es importante que cualquier persona con acceso a internet o un dispositivo móvil pueda acceder a ese conocimiento y aprender y entender un poco más de los temas de los que vamos a hablar en este canal. No quiere decir que soy dueño del conocimiento absoluto, pero todo lo que veremos aquí en estos videos va a estar basado en ciencia económica, en historia económica y en bibliografía respetable por los mejores investigadores a nivel mundial. Pero sin más preámbulos, la mejor forma de comenzar a entender lo que es la economía, pues es viendo sus principios, ¿no? Una breve introducción. Empezaremos primero con saber y definir qué es la economía. La economía es la ciencia que estudia cómo la sociedad maneja la escasez. Estudia cómo una comunidad, cómo un grupo de personas administra los recursos limitados que obtiene de su entorno. Por lo tanto, la economía se encarga de ver cómo se producen, cómo se manejan y cómo se distribuyen esos recursos. Ahora pasemos a la presentación para que ustedes puedan tomar notas o si gustan tomar screenshots y guardarlas para comprender mejor el tema. Entonces continuamos con la introducción a la economía. Como ya explicamos, la economía estudia la escasez y cómo la sociedad administra estos recursos limitados. Todo recurso que existe en nuestro planeta en la actualidad es limitado, ¿sí? Por tal motivo, los agentes que participamos en la economía y en la sociedad nos vemos en la necesidad de tomar decisiones. Esas decisiones nos afectan personalmente o individualmente en nuestros hogares, pero también afectan a las personas a nuestro alrededor. Todos los agentes que participamos en la economía, llámese hogares, que son los principales consumidores y trabajadores, empresas, que son los que encargados de producir, y gobierno, que es el ente regulador, participamos en interacciones económicas, interactuamos, nos relacionamos entre nosotros. En la actualidad, regularmente esas interacciones económicas vienen dadas por el intercambio o flujo de dinero. En la actualidad, la mayoría de estas interacciones se llevan a cabo mediante un mercado.
¿Qué es un mercado? Un mercado es un lugar físico o virtual en el cual compradores se juntan con vendedores para posibilitar un intercambio comercial. Puede ser un lugar físico, como por ejemplo un supermercado. ¿Por qué creen que el supermercado se llama así? Es un lugar donde una empresa presenta sus productos, mientras nosotros los consumidores vamos ahí a ver, ¿no?, qué podemos comprar. Un tianguis, ¿ok?, también es un mercado. Va gente con productos que ofrecer y hay personas que buscan qué consumir. Pero también el mercado puede ser de forma virtual. La mayoría de las bolsas o de los mercados bursátiles se llevan a cabo electrónicamente. O sea, no, a pesar de que hay un lugar físico, la compra y la venta se lleva por medio de internet, por medio de un sistema electrónico. Si ustedes compran en plataformas en internet, pues son mercados virtuales. Ustedes no están yendo a ningún lugar a hacerse de productos. Entonces, el mercado puede ser un lugar físico o virtual en el cual compradores se juntan con vendedores para posibilitar una interacción comercial. En este diagrama podemos observar más o menos cómo funciona el flujo de dinero con respecto a todas las agentes que participamos en una sociedad o en una economía. Se fijan, aquí estamos los hogares pagan sus impuestos al gobierno, pero también el gobierno paga a los hogares en forma de salarios, porque el gobierno también contrata personal, o en forma de intereses si ustedes invierten en bonos gubernamentales. Las empresas también reciben dinero del gobierno porque el gobierno es un consumidor, realiza compras, pero a su vez las empresas le pagan dinero al gobierno por medio de los impuestos. Esa es la relación que tenemos en la actualidad con el gobierno. Ahora bien, las relaciones o las interacciones más importantes se dan entre empresas y hogares. ¿Cómo? Los hogares le dan dinero a las empresas por medio de la compra de bienes y servicios, y las empresas devuelven dinero a los hogares por medio de salarios, ¿sí?, por medio de intereses si ustedes invierten en un bono corporativo, por medio de dividendos si ustedes son dueños de acciones de una empresa, o algunas ganancias o rentas que también forman parte de los beneficios de ser accionista, ¿no?, de ser un inversionista. Este sería el modelo clásico, ¿no?, el modelo circular de una economía. Ahora bien, en un mundo globalizado tenemos que tomar en cuenta al resto del mundo, ¿no? En el resto del mundo también existen esas interacciones. ¿Cómo? Pues el resto del mundo nos compra productos a nuestras empresas, pero a su vez nosotros, los hogares, los consumidores, compramos productos extranjeros. Así funciona el libre comercio o el comercio internacional. Obviamente estas interacciones, tanto internas como externas, tienen regulaciones. Hay pagos de impuestos, hay restricciones al comercio, ¿no?, y otro tipo de situaciones que hacen más difícil estas interacciones. ¿Cuáles son las decisiones del consumidor? Las decisiones económicas que un hogar tiene que realizar. En primero, tenemos que considerar el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es lo que tú pierdes o sacrificas al tomar una decisión. A simple vista y sencillamente, obviamente, el precio es un costo de oportunidad. Tú estás dejando dinero, ¿okay?, estás perdiendo dinero con tal de comprar un producto, por ejemplo. Pero el costo de oportunidad va más allá. No solamente es el precio, también es las cosas que tú estás dejando de hacer, de obtener o de ganar por tomar una decisión en específico. Si tú decides comprar un auto, tu costo de oportunidad sería los demás autos que tú no compraste, ¿no? O a lo mejor por comprar el auto dejaste de irte de vacaciones. Por lo tanto, el costo de oportunidad es todo el sacrificio que tú tienes o tú incurres a la hora de tomar una decisión económica. La otra decisión es el comercio. ¿Qué comprar?
¿no? ¿Qué intercambiar? ¿Cuál precio tener o hacer la operación? Entonces, obviamente hay muchas más decisiones económicas, pero las principales que se estudian en la economía y que nos interesan en los modelos económicos es cómo el consumidor toma decisiones en base al costo de oportunidad que tiene, o sea, lo que tiene que dejar de hacer o de obtener, y en cuanto a qué productos y servicios comprar y vender. Por parte del productor, de las empresas, tenemos que en la economía actual las empresas deben de optar por su especialización. ¿Qué quiere decir? Que las fábricas deben de decidir en qué van a usar sus recursos y qué van a fabricar. Porque una compañía pues, no puede producir todo, ¿verdad? No puede producir todos los artículos y servicios que una economía, que una sociedad necesita. Por lo tanto, los productores deben de tomar la decisión de qué productos llevar a cabo, pero especialmente en cuáles son mejores. ¿Okay? El productor va a tratar de fabricar, ¿okay?, en las cosas en las que es mejor. Si tú eres bueno para jugar fútbol, soccer, y crees que tienes talento para ser profesional, pues vas a dedicarte y vas a poner todo tu empeño y tus sueños y tus esfuerzos en ser jugador de fútbol, soccer, porque te estás especializando, ¿no? A lo mejor eres bueno para otras cosas, ¿verdad? A lo mejor te gustan las matemáticas, o a lo mejor te gusta también el cine y la publicidad, pero tú sientes que eres mejor en el deporte, pues vas a dedicarte al deporte. Lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas, si quieren tomar buenas decisiones económicas y financieras, deben dedicarse a lo que son mejores, ¿no? O al producto que más les da en ventas. Es un error muy común ahora de analizar en las consultorías que doy. Es un error muy común que una empresa quiera abarcar toda la gama de productos posibles. En esos productos posibles se pierde dinero y tiempo y esfuerzo. La mejor decisión sería dedicarle todo tu empeño a los productos que sabes que eres mejor que la competencia o en los cuales tienes una ventaja competitiva. Esa es una decisión, ¿no? La otra decisión importante de un productor es cómo dividir el trabajo. Cómo dividir el trabajo, hacer la división de los puestos de trabajo, cómo tener su organización y también muy importante, los salarios. Los salarios son un tema básico de estudio de la economía. Tenemos distintos sistemas económicos en la actualidad. Un sistema económico es, como dijimos, cómo se produce, qué precio se intercambia y cómo se distribuye los recursos de una sociedad. Entonces, podemos distinguir tres principales. Primero, la economía de mercado, o market economy en inglés. La economía controlada, o command economy, y la economía mixta, o mixed economy. La economía de mercado, que vamos a profundizar un poquito más en la siguiente diapositiva, es aquella en cual los precios y las decisiones de producción, o sea, qué producir, cuánto producir, qué precio tener, la deciden los individuos, ¿okay?, los agentes que están en el mercado, que están en la economía. Los individuos y las empresas deciden cuál es el precio, qué se va a producir y en qué cantidad. Es una economía de mercado. Contraria a una economía controlada, en el cual las decisiones de producción de cuánto, cómo y a cuánto son tomadas por el gobierno. El gobierno es el encargado de decidir cuándo se va a producir, qué se va a producir y cuál es el precio al cual se van a intercambiar las mercancías, los productos y servicios. Ese es un sistema controlado. Y tenemos la tercera versión, que es la economía mixta, en el cual no estamos ni en una economía de mercado ni en una economía controlada, estamos en alguna escala de gris entre esos dos extremos. En la realidad, en la práctica, no hay ninguna economía que entre completamente economía de mercado o una economía controlada.
Aunque hay algunas que casi llegan a ese punto. La mayoría de los países tenemos una economía mixta, pero si bien con más tintes de uno o de otro. Una de las economías más libres del mundo es la economía de Estados Unidos, y sin embargo no es una economía de mercado 100%. Tiene ciertas regulaciones que van en contra de la filosofía de mercado. Pero es un país mucho más abierto, por ejemplo, que México. México es una economía mixta, tiene partes de mercado y partes controladas. No obstante, yo lo puedo decir de opinión personal, la economía de México está más enfocada en una economía controlada que una economía libre. Porque tenemos muchos factores en los cuales nosotros como mexicanos no podemos decidir qué hacer. ¿Cómo funciona la economía de mercado? ¿Por qué nos enfocamos en la economía de mercado? Porque la economía de mercado ha demostrado ser el sistema que mejor le va a los países. Es el sistema que, a pesar que tiene sus fallas, obviamente, acuérdense que la economía es una ciencia social, por lo tanto hay factores humanos que no podemos predecir. El sistema de mercado es el que más desarrollo económico ha presentado. No ha caído como el sistema económico controlado o de vertiente socialista, que ya falló, y que ha presentado crecimiento económico sostenible. Las principales economías del mundo, las más desarrolladas, las que todos quisiéramos que nuestros países latinoamericanos tuvieran, llámese Estados Unidos, Canadá, Alemania, son economías de mercado. ¿Cuáles son las características de la economía de mercado? Primero, los precios se determinan libremente. Los precios determinan la oferta y la demanda de los productos. No el gobierno, ni siquiera en teoría las empresas, o sea, los productores deciden cuál es su precio. El precio lo determina el mercado, oferta y demanda. Obviamente esto no ocurre en su totalidad, ¿verdad? Pero sí hay una vertiente hacia eso. Otro punto importante son los derechos de propiedad. En una economía de mercado, la propiedad es privada. O sea, las tierras, los recursos, los factores de producción son de individuos y empresas, no son del gobierno. ¿Ok? Por lo tanto, uno de los factores claves para que esta economía tenga sentido es tener un sistema legal que defienda la propiedad privada, que defienda tu patrimonio, tu hogar, tus bienes. ¿Okay? Eso obviamente es difícil en un país como el nuestro, porque no todas las propiedades son privadas aquí en México. Por ejemplo, tenemos la industria petrolera, tenemos la agua, los subsuelos, los minerales, todo eso que en el artículo 27 de la Constitución dice que es de la nación, ¿no? Que son públicos. Pues en países de economía de mercado, estos son de los individuos. Si tú en Estados Unidos tienes un hogar, una casa, un terreno, y en ese terreno encuentras petróleo, es tu petróleo, es para ti. En cambio, en países donde ciertas propiedades no son individuales, son del Estado, como en México, si encuentran yacimiento en tus territorios, probablemente te lo compren, ¿no? Caro, pero el petróleo y la producción petrolera no es tuya. También en una economía de mercado existen los incentivos. ¿Qué quiere decir? Que las personas y los individuos y las empresas hacemos cosas por motivación. O sea, nos motivan a actuar. Compramos porque a lo mejor nos gusta ese producto, lo quiero usar, o satisface una necesidad inherente en mí. Nadie me obliga a hacerlo. Entonces, las interacciones económicas
en una economía de mercado son realizadas mediante incentivos. El gobierno quiere que tú pongas una empresa en tal lugar, pues te pone incentivos, ¿no? Te baja impuestos, ¿no? Te da ciertas cosas. Entonces la economía de mercado funciona mediante incentivos. Nadie obliga a nadie a hacer algo, a menos que se fuera de la ley. Una economía de mercado también cree en el libre comercio doméstico y exterior, que es de los puntos principales donde ninguna economía del mundo actual cumple. Toda economía, todos los gobiernos de este planeta tienen restricciones al comercio exterior. Pero una economía de mercado idealista, como se supone que debe ser, como está planteada en la ciencia económica, debe haber libre comercio internacional e interno. O sea, que no haya restricciones, que el gobierno no te ponga ningún impedimento para realizar un intercambio de bienes y servicios. Se preguntarán ustedes, bueno, entonces, si en una economía de mercado los precios lo determina la oferta y la demanda, las propiedades son individuales, o sea, hay propiedad privada, y las interacciones se llevan a cabo mediante incentivos, y todos podemos intercambiar libremente las cosas, pues entonces, ¿para qué queremos un gobierno en una economía como esta? ¿No? Obviamente una economía de mercado real, el papel del gobierno es mucho, mucho menor, pero debe existir. ¿Por qué? El papel del gobierno debe de ser regular el sistema legal y hacer posible la justicia. Ese es el papel del gobierno en una economía de mercado. Que las regulaciones y las leyes sean parejas para todos. Que ese sistema proteja el derecho a la propiedad privada y proteja el libre comercio, ¿no? El libre precio. Que haya oferta y demanda. Que no existan monopolios. Que no existan oligopolios. Ese es el papel del gobierno en una economía de mercado. Debe existir. Debe haber un ente superior a las empresas y a los individuos que haga que el ambiente, el entorno sea parejo para todos, que todos tengamos las mismas oportunidades. Ese es el papel del gobierno en una economía de mercado. ¿Cuál es el papel de las organizaciones privadas? Pues hacer todo lo demás, producir, intercambiar, generar riqueza. Ese es el papel de los privados, de las empresas en una economía de mercado. Dar trabajo. Entonces el papel es muy distinto. Ahora bien, la economía se puede dividir en diferentes ramas. Las principales dos ramas son la micro y la macro. La microeconomía se encarga de estudiar a los agentes individuales que participan en una economía, llámense empresas, llámese hogares, y las interacciones que existen entre ellos. Entonces, compra-venta, oferta y demanda, todo eso es lo que estudia la microeconomía. Por el otro lado, la macroeconomía estudia la economía como un todo, como un total. Entonces, le importan más variables económicas tales como Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, inflación, o sea, todas esas variables que afectan la economía en general, a un país completo, a una región completa. Y trata de, obviamente, explicarlas y pronosticarlas. Eso es la macroeconomía. Otra rama que es muy importante en la actualidad es la economía internacional. La economía internacional estudia las interacciones entre individuos de diferentes países. Por lo tanto, la economía internacional tiene dos ramas. El comercio internacional, que estudia el intercambio de bienes y servicios en distintos países, y tiene las finanzas internacionales, que estudia el flujo de efectivo y las inversiones entre distintos países. Ya se podría decir que son las tres ramas más grandes e importantes de la economía como ciencia. Obviamente habrá otras subramas y otros tipos de movimientos y disciplinas, pero esas son las tres principales. Pues espero que ahora entendamos
de una mejor manera cómo funciona la economía. Obviamente fue a grandes rasgos, puntos básicos, para que todos podamos entenderlo mejor. Espero que el video les haya gustado. Denle like, compartan el canal y así podremos lograr que más gente se vaya interesando en estos temas y que por tal motivo tomemos todos mejores decisiones con respecto a nuestras finanzas personales y con el futuro de nuestro país. Si tienen dudas o comentarios, no duden en escribirme o en ponerlo aquí abajo. Y si desean que explique un tema en específico o tienen dudas de este tema o desean hablar o que dé una explicación sobre fenómenos actuales que están ocurriendo, pues yo encantado. Y el chiste es que todo esto crezca y que seamos más las personas conscientes con nuestro entorno. En lo personal, cada vez al final de los videos voy a sugerir un libro con respecto al tema que estamos tratando. En este caso, voy a sugerir el libro de Economía de Parkin. Fue mi primer libro sobre economía. Yo lo adquirí cuando estaba en la universidad. Y en verdad es un libro muy, muy suave, muy chilo, como decimos nosotros. Tiene todos los temas básicos de economía y un poquito más allá. Es importante como sociedad que aprendamos y nos guste la lectura. Entonces esa es una buena forma también de hacerse de conocimiento confiable y basado en investigaciones y estadísticas, ¿no? Entonces, por favor, no dejen de compartir, de suscribirse y cualquier cosa aquí estamos. Y recuerden, aprendamos negocios.